Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Re0, Arzobispo Inestable. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 4. Bueno, pues al fin lo terminé. Capítulo nuevo, por fin. Perdón por la tardanza, sinceramente estuve más perdido que nunca y no tenía ni idea de cómo seguir la historia. Cosas que pasan. Pipipi. Y sí, eso es todo. Este capítulo fue, digamos que épico para mis estándares, que tampoco es que sean tan altos, pero se intenta. Espero que al menos les saque una sonrisa o los deje pensando un rato. Como había dicho antes, creo que el próximo capítulo será el último. Aunque, quién sabe, igual me vuelve la inspiración y decido alargar esto un poco más. Todo puede pasar. Eso sí. Gracias por seguir leyendo. Nos vemos en el próximo, o último, o penúltimo XD. Emilia no sabía qué hacer. Claro, eso no era novedad. Nunca había sido particularmente buena improvisando bajo presión, y menos aún cuando alguien le estaba sosteniendo el cuello como si fuera un jarrón decorativo que podría romperse por accidente. Pero esta vez era distinto. Esta vez era peor. Se sentía vacía por dentro, con esa clase de miedo que no temblaba ni gritaba, solo se quedaba ahí, incrustado en el pecho como un cristal helado. Había estado en peligro antes, muchas veces, demasiadas quizá. Pero nada de eso se parecía a esto. Regulus o lo que sea que fuese ahora, porque su voz no sonaba como antes, ni su forma de hablar, ni esa forma en la que miraba las cosas con una mezcla entre superioridad absurda y aburrimiento resignado la tenía sujeta desde atrás. No apretaba. No necesitaba hacerlo. El agarre era sutil, casi educado, como si estuvieran en medio de un vals de medianoche. Pero no engañaba a nadie. No a Emilia, que sentía la fragilidad de su cuello expuesta, lista para romperse si él, por pura pereza, decidía cerrar los dedos. Intentó resistirse, por supuesto. Había creado una espada. Fría, elegante, peligrosa. Había puesto en ella su instinto, su voluntad, todo el odio que sentía hacia ese hombre repugnante que hablaba como si estuviera por encima del bien, del mal y de la lógica. Y fue inútil. La hoja se hizo trizas al tocar su cuerpo. Ni siquiera se oyó el sonido de un golpe, solo el tintinear ridículo de su magia rompiéndose contra algo que ni siquiera pretendía defenderse. Ahora estaban solos. Dentro de esa iglesia demasiado vacía, demasiado estática. No había viento, no había polvo en movimiento. Ni siquiera había eco. Solo estaban ellos dos, el olor a piedra vieja y la amenaza en forma de sonrisa. Y sus esposas y sí, esas pobres mujeres que él numeraba como si fueran objetos mal contados en una vitrina. Ellas ya no estaban. Se habían ido porque él lo dijo. Porque si no lo hacían, morirían. Despacio. Y él lo había dicho con una calma tan clínica, tan repugnante, que Emilia todavía lo sentía susurrado contra su nuca. Entonces él habló. Porque claro que sí. No podía callarse mucho tiempo. Ya deben estar por llegar, dijo él, como si hablara del clima o del correo, mirando hacia la puerta sin mucho interés. Esperemos que tu preciosa Subaru-chan se comporte esta vez. Que quiera cooperar. Ya sabes, ser civilizado, hablar, esas cosas que hacen los adultos. Emilia ni parpadeó. Estaba demasiado ocupada intentando no respirar de más. Porque te digo algo, aquí entre nos. Esto de los bucles pierde la gracia rápido. Al principio uno se divierte el caos, el miedo, los gritos, todo ese folclore emocional, pero después se vuelve repetitivo. Siguió hablando él, apoyando el peso de su barbilla contra su cabeza como si fueran amigos cercanos. Aunque, si soy honesto, podría simplemente largarme. Pero claro, y sus ojos giraron levemente, la sonrisa volvió, torcida. Imagino que el gran Reynard no lo permitirá, ¿no es así? Emilia frunció el ceño, los labios tensos, la mirada llena de desconfianza. ¿Bucles? ¿Ahora con qué payasada salía este? Lo miró de reojo, intentando descifrar si era alguna metáfora barata, un insulto envuelto en misterio o simplemente otra de esas frases lanzadas al azar que uno espera oír de un loco. Le daban ganas de exigirle una explicación ahí mismo, pero ni eso pudo. El tiempo nunca le jugaba a favor. La puerta se abrió con un estrépito que la hizo contener el aliento.
Y lo que cruzó el umbral fue difícil de describir, por decirlo menos. La escena era tan absurda que por un segundo Emilia no supo si reír o empezar a gritar. Ahí estaba Reynard, imponiéndose con la solemnidad de una tormenta divina, entrando como si fuera de dictar sentencia final. Pero lo mejor, o lo peor, era que en sus brazos llevaba a Subaru-chan, y no había manera de ignorar el cuadro. La imagen perfecta de una princesa de tragedia, una que acababa de escapar de un castillo en ruinas. Solo que esta princesa tenía la mandíbula trabada, los ojos hundidos y el gesto tan tenso que cualquiera juraría que estaba a una palabra de desatar un infierno personal. Las piernas de Subaru-chan colgaban flácidas, sí, pero la chispa de furia en su mirada era todo menos indefensa. En cuanto tocara el suelo, alguien terminaría muy mal. Era, sin rodeos, la versión posmoderna y letal de una damisela maltratada. Una que, en vez de perder la zapatilla en la escalera, la partiría en la boca del primero que se atreviera a subestimarla. Pero mira nada más dijo, alzando ligeramente las cejas, su voz rebosante de sarcasmo empalagoso. 4 minutos, Reynard, 4. Debería darte un premio. Antes te tardabas 8. ¿O eran 10? Va, la precisión es para los mediocres, ¿no te parece? Me pregunto y hizo una pausa teatral, ladeando la cabeza con burla si será el amor lo que te vuelve tan eficiente, o simplemente las ganas de ver si tu princesita acaba por prenderle fuego a este circo en tu nombre. Soltó una carcajada aguda, sin preocuparse por la incomodidad, y señaló a Subaru-chan, que todavía colgaba del brazo del caballero, como si estuviera presentando la atracción principal de la noche. Mírenla, tan indefensa, pero con esa cara de querer arrancarnos la cabeza a todos. No me digan que no es adorable. Y sin el más mínimo pudor, movió a Emilia como si fuera una silla estorbando el paso. Ni siquiera miró su rostro, ni sus temblores, ni su dignidad reducida al peso muerto entre sus manos. La empujó con naturalidad, colocándola delante de él, como si fuera una barrera más, un escudo improvisado con forma de semielfa. No es como si lo necesitara. ¿Qué amenaza podía alcanzarlo de todos modos? Era invencible. Intocable. El teatro del cobarde era solo parte del juego. Pero fingir que estaba en peligro hacía todo más emocionante. Más teatral. Más entretenido. Especialmente si eso implicaba ver a su adorable otro yo conteniéndose como una bomba viva. Cobarde, sí. ¿Y qué? ¿Acaso alguien esperaba algo más de él? La valentía estaba sobrevalorada. El drama, en cambio, era arte. Reynard dio un solo paso. Uno nada más, y el aire se volvió denso, tenso, cargado de electricidad. Su figura, normalmente serena, parecía a punto de desencadenar algo catastrófico. La compostura del caballero se mantenía, apenas. Estaba listo para matar. Un solo paso más y lo habría hecho. Lo habría atravesado como una lanza viviente. Pero no llegó. Porque Subaru-chan, aún colgada en sus brazos, simplemente bajó. Sin teatralidad. Sin dramatismo. Solo un toque breve en el hombro del caballero. Y eso bastó. Lo detuvo. No con fuerza. Con intención. Y sinceramente, eso fue más perturbador que cualquier rugido o súplica. La quietud siempre decía más que el ruido. Vaya, entonces esta vez sí vamos a portarnos como adultos. Preguntó Regulus con una media sonrisa, mientras su pulgar se deslizaba despacio por el cuello de Emilia, dibujando una línea invisible, amenazante. ¿O quieres que volvamos a lo divertido? Ya sabes, esa parte donde convierto toda la ciudad en polvo. Honestamente, no tengo nada mejor que hacer con mi día. Emilia sintió cómo el estómago se le hundía hasta los pies. Esa amenaza no sonaba vacía. No con ese tono. No con esa mirada. Reynard lo miró sin comprender del todo. ¿Reducir la ciudad a polvo? ¿Otra vez? ¿Qué demonios estaba diciendo? No tenía sentido. Nadie había destruido Pristella. Estaban allí. Todo estaba en pie. ¿Bluff? ¿Delirio? ¿Una amenaza sin fundamento? Subagulus lo notó. Y sonrió. Se encogió de hombros con naturalidad, como si le restara importancia a su propio comentario. No tenía la necesidad de explicar nada. Técnicamente, quien había reducido la ciudad a cenizas en el bucle anterior había sido Regulus. Pero eso ya daba igual. Si uno lo había hecho, el otro también podía hacerlo. Mismo cuerpo. Mismo poder. Y sobre todo, la misma capacidad de hacer que el miedo dejara de ser una emoción y se volviera un hecho tangible. Zenbaru no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, esforzándose por mantener el control.
El temblor en sus manos era tan sutil que cualquiera menos ella lo habría atribuido al frío, pero sabía que era miedo. Y desprecio por sí misma, por sentirlo. En su cabeza, las escenas del último bucle giraban como una película mal editada. Satella había intervenido cuando todo se desmoronó, literalmente había respondido a su grito cobarde, arrancándola del desastre, teletransportándola a una biblioteca infinita y absurda, dejándola sola, sin una pierna, como un recordatorio grotesco de su inutilidad. No tuvo tiempo de explorar, ni de entender. No tuvo nada más que dolor y silencio. Ahora, de vuelta aquí, cada palabra absurda que salía de los labios de Regulus, sonaba como una sentencia. Era diferente saber que podía acabar con todo en un instante, y otra cosa escuchar la amenaza tan casual, tan fácil, que hasta parecía aburrirlo. Barajó sus opciones, como quien juega con un mazo de cartas trucadas y sabe que en todas las manos pierde. Lo último que le quedaba, esa estrategia guardada en el rincón más sucio de su mente, era la más ruin y miserable. Buscar a sus esposas, eliminarlas una por una, arrebatarle al monstruo lo único que aún lo anclaba a este mundo. Volverlo nada. Romperle los brazos, las piernas, arrancarle la lengua si hacía falta, dejarlo reducido a una masa de carne irrelevante, algo que no inspirara ni temor ni deseo, solo lástima y olvido. Vomitivo, sí, pero ¿qué otra cosa le quedaba cuando la esperanza ya no existía? Era supervivencia animal, pura rabia, un último reflejo de quien no quiere desaparecer todavía. Pero claro. Ahora ni eso. Las esposas habían desaparecido, evaporadas junto con su última ilusión de control. No quedaba nada. Apretó la mandíbula hasta que le crujieron los dientes. ¿Qué se supone que hiciera ahora? ¿Lanzarse a morir, así de fácil? ¿Tendría sentido suicidarse cuando este cabrón recordaba cada bucle, cada muerte, cada intento patético de rebelión? Por supuesto que no. Se mordió el labio, sintiendo el sabor a sangre fresca. Un recordatorio más de que tenía que fingir que todavía había algo de fuerza en ella, aunque solo quedara la pose. Al fin, cuando rompió el silencio, su voz no era más que una línea tensa, fría, toda resignación y escarcha. ¿Quién eres, en realidad? No era una súplica. Era una última comprobación de la realidad, como si pudiera aferrarse a cualquier certeza antes del colapso final. Esa aberración de fusiones imposibles, entre el narcisismo de Regulus y los traumas de Subaru se tomó su tiempo antes de responder. No porque dudara, sino porque disfrutaba el momento, ese segundo tenso donde el mundo entero parecía aguantar la respiración esperando la siguiente calamidad. Entreabrió los ojos, y sus dedos se hundieron con más fuerza en el cuello de Emilia, no tanto para lastimarla, sino como si esa presión le ayudara a arrancar del fondo de sí mismo la respuesta correcta, o la más cruel. Y detrás de esa sonrisa que se asomaba por sus labios, seguía viva la sombra nauseabunda de Regulus, expectante, enroscada en el fondo de su pecho, afilando su narcisismo con la lengua. Un parásito con ego, vestido con la piel de un idiota que alguna vez creyó en finales felices. ¿En serio, Subaru-chan? Dejó caer, con un bostezo en la voz. ¿Todavía dudas? ¿No te lo repetí ya? Subaru Natsuki, ¿te suena? Pero claro, te encanta hacerme repetir, ¿no? Hasta me haces sentir famoso. Hizo una pausa. No tanto para dejar que las palabras calaran, sino para paladear el veneno. De hecho, si te esfuerzas, seguro recuerdas cómo me dejaste hecho pedazos. Me arrastré, supliqué, recité datos que solo Subaru podía saber. Te pedí misericordia, ¿te acuerdas? Hasta traté de hacerte reír con idioteces que tú y yo solo sabíamos. ¿Y tú? Ni parpadeaste. No te detuviste, no tuviste piedad. La voz se le quebró, casi imperceptible, un eco de resentimiento tan real que dolía escucharlo. Pero la máscara volvió al instante. Así que sí. Soy Subaru Natsuki, pero ya pueden dejarse de formalidades. Llámenme Subagulus, para los amigos que no tengo. Un nombre idiota, para una fusión idiota. Un bonito cóctel entre un narcisista insufrible y el tonto que alguna vez fui. Lanzó a Zenbaru una mirada descarada, una burla que nos molestó en disimular. Lo curioso es que tú eres la única que parece recordarlo todo. Qué emocionante debe ser eso, ¿eh? El peso de saber. De ver cómo se repite la mierda una y otra vez. No sé si llamarlo privilegio o castigo. Pero bueno, tú dime. En ese momento, sus dedos se relajaron. No por clemencia. Simple descuido. Emilia se desplomó como una muñeca deshilachada, jadeando, tosiendo, los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. Pero él ya no la miraba. Estaba demasiado concentrado en el silencio.
Ese precioso segundo en el que nadie respiraba. Ese hueco donde todos se preguntaban si lo que acababan de oír era verdad o una alucinación colectiva inducida por el horror. Entonces, teatral como siempre, se llevó una mano al rostro en un gesto que pretendía ser sofisticado pero resultaba más ridículo que intimidante. ¿Eso era lo que querías saber?, murmuró, casi decepcionado. ¿Quién soy? ¿En serio? Tampoco esfuerzo, Subaru-chan. Podrías haber preguntado cosas más jugosas. No sé, ¿cómo por qué haces esto? ¿Cuánto tiempo estuviste despierto dentro de Regulus? O mi favorita, ¿cómo diablos mantienes el cabello perfecto entre tanto caos? Sonrió de nuevo. No porque fuera gracioso, sino porque le divertía estar tan por encima del desastre. Vamos, por lo menos finjan que quieren entender. Entonces el silencio cayó otra vez, tan pesado que dolía en los oídos, tan denso que ni el aire parecía moverse. Nadie quería ser el primero en respirar, mucho menos en hablar. Zembarus mordió el labio, hasta sentir el sabor amargo de la sangre. No quería que nadie lo notara, pero el temblor que sacudía su cuerpo era imposible de ocultar. Por dentro, el odio la abrasaba. ¿Con qué cara? ¿Cómo podía ese monstruo pararse ahí, exhibir cicatrices fingidas y soltar reproches, cuando él mismo había arrancado todo de raíz, cuando había destruido a la única persona que de verdad importaba? Hablar de misericordia era insultante. Hipócrita. Por supuesto que iba a matarlo. Por supuesto que iba a arrastrarlo al infierno con ella, aunque tuviera que convertirse en algo aún peor. No le debía ni un suspiro de compasión. Da igual si compartían rostro, recuerdos, padres, incluso una vida. Da igual si, en algún universo de mierda, él era ella y ella era él. El odio era indivisible. Y la fantasía de verlo reducido a un torso inútil, suplicando por una muerte que jamás llegaría, incapaz de pedir perdón, la llenaba de una satisfacción oscura, tan visceral que casi le afloró una sonrisa. Emilia, completamente ajena al odio de ella, dejó escapar un jadeo seco, la respiración rota, los ojos clavados en ese hombre de cabello blanco, buscando alguna lógica imposible. ¿Cómo podía ser Subaru? ¿Cómo podía esa figura monstruosa ser la misma Subaru que la había protegido, que la había defendido siempre sin esperar nada, que nunca la juzgó ni la abandonó? Era un desgarro imposible de entender. Reinhardt tampoco dijo nada al principio. Miraba a Subagulus como si le acabaran de decir que la tierra es plana. Esa expresión imperturbable del caballero sagrado se rompía, por primera vez, en algo casi humano. Confusión, desconcierto y una herida abierta que no sabía cómo explicar. Para Emilia y Reinhardt, esa revelación fue como un tajo frío y directo. Imposible de aceptar, imposible de ignorar, demasiado doloroso para siquiera procesarlo. Escuchar de esa boca de ese monstruo que era Subaru, la persona que más amaban, era una herida que no iba a cerrarse nunca. Emilia buscó, casi desesperada, la mirada de Zembaru. Como si buscara allí una explicación, una negación, una mínima esperanza de que todo fuera una pesadilla más. Pero no había nada en esos ojos fríos. Nada más que cansancio, una furia muda y el temblor constante de quien está a punto de romperse. Zembaru no la miró. No podía. Solo se aferró al odio como último escudo. Conteniendo el derrumbe por pura rabia. Y, al final, la única voz que se atrevió a desafiar el peso de ese silencio fue la de Reinhardt. Un murmullo seco, resignado, como si hubiera entendido de pronto que todo lo que creía era una mentira cruel. No está mintiendo y Subagulus lo miró como si le acabaran de decir que el cielo era cuadrado. Ah, claro. Ahora también eres detector de mentiras. Qué útil. Parpadeó lento, ladeando la cabeza como si tratara de entender la lógica de Reinhardt con una paciencia que no tenía. Aunque no sé por qué me sorprende. Viniendo de ti, santo de las conclusiones dramáticas y en fin. Olvidémoslo. No llegó a terminar la frase. Porque entonces, otra vez, una lanza de hielo le atravesó el costado y lo dejó enterrado contra el suelo. Emilia. Por supuesto que era Emilia. Porque si había algo constante en su nueva existencia, era la maldita persistencia de Emilia. ¿Quién más? En su defensa, el error fue suyo. Por estúpido. Por soltarla. Una acción tan básica que cualquier manual de villano le habría gritado en la cara: no lo hagas, idiota. Pero ahí estaba, otra vez atrapado bajo una trampa de hielo como si fuera la primera vez. Ni siquiera la vio moverse. Solo sintió el crujido bajo sus pies, el ascenso súbito de hielo atrapándolo otra vez desde los tobillos. El mismo hielo. La misma escena. Y por supuesto, ella no se conformó con eso.
La espada volvió a aparecer, tan reluciente como inútil, apoyada contra su cuello como si repitiera una escena que no sabía que ya había perdido toda eficacia dramática. El aire alrededor se heló. La tensión también. Y ella, con toda la lógica de una víctima desesperada y medio traumatizada, hacía lo que cualquier persona cuerda haría cuando tiene a un psicópata suelto que asegura ser su ser amada. Intentar matarlo. Otra vez. Un déjà vu en forma de cuchilla helada. ¿Por qué mientes así?, gritó Emilia, y su voz era un corte directo, no hacia él, sino hacia lo que había perdido. Solo eres un loco. Un lunático que cree ser Subaru. Pero jamás lo serás. Jamás serás ella. Esta vez, no dudó. Empujó la hoja. Cortó el cuello. Agallas, sí. Finalmente. Pero lo único que se rompió fue su esperanza. Subagulus rodó los ojos tan fuerte que cualquiera pensaría que estaba a punto de quedarse bizco. Bostezó. Literalmente. Emilia retrocedió, espantada. ¿Por qué no caía? ¿Por qué no se desplomaba como cualquier monstruo decente? La desesperación le subió a los ojos. Un temblor la recorrió entera. ¿Vamos a repetir esta escena cada 5 minutos? Soltó Subagulus, sin dignarse a mirarla, su voz llena de fastidio. Pensé que ya habíamos superado la fase de los juguetitos congelados y los discursos dramáticos. Dirigió la mirada hacia Fembaru con total desdén, como si esperara que ella fuera la adulta en la habitación. Aunque claro, parece que alguien aún necesita lecciones básicas sobre lo irreversible. Remarcó la palabra con esa dulzura venenosa que solo él sabía usar. Digo, es entendible. A veces uno se aferra a las fantasías como si sirvieran para algo. Fembaru apretó los dientes con fuerza, mirándolo. Luego giró el rostro, desesperada, buscando la mirada de Reinhard. Pero él seguía allí, clavado al suelo, con la misma expresión con la que alguien ve morir a Dios. ¿Ese monstruo frente a ellos, era realmente Subaru Natsuki? ¿Ese nombre que tantas veces pronunció con amor ahora salía de la boca de un demonio? Pobre imbécil enamorado. Joy intentó Fembaru, la voz más cerca del vacío que de una frase completa. Tenía un plan. Uno frágil, improvisado, pero plan al fin. Sabía que en el bucle anterior Regulus fue derrotado. Lo recordaba por exclusión. Ella no murió. Y si ella no murió, entonces el responsable del reinicio debió ser él, no lo vio morir. No supo cómo sucedió. Pero si alguien podía haberlo hecho, eran Satella o Reinhard. Eso bastaba. Este bucle, entonces, sería para observar. Para pensar. Para buscar la manera de matarlo / incapacitarlo sin usar a sus esposas como carne de cañón. Una estrategia calculada, fría. Brillante y salvo por el más mínimo y jodido detalle. Era completamente ridícula. Aún así, levantó la voz. Reinhard. Gritó con más rabia que fe. Ve con todo, joder. Ahora. Saca esa maldita espada tuya. No sé por qué demonios este psicópata es digno, pero lo es, así que no te contengas. Y por lo que más quieras, no asumas que un solo ataque bastará. Pobre, patética e inocente ilusa. Reinhard se sacudió la niebla del desconcierto con una brutalidad que casi asustó a quienes lo observaban. La determinación fría de Fembaru bastó para romper el hechizo del shock. No necesitó más. Era una orden sencilla, imposible de malinterpretar. Reinhard no vivía de dudas, vivía de absolutos. Subagulus levantó una ceja, aburrido, con ese gesto de ¿en serio? Tan pulido que hasta daba ganas de abofetearlo. Tenía lista alguna burla sobre la inutilidad de las esperanzas tontas, pero ni siquiera le dio tiempo a abrir la boca. Fush. El mundo explotó. El aire colapsó. No hubo aviso, ni advertencia. En un instante estaba allí, al siguiente era un borrón arrancado del suelo, envuelto en un vértigo imposible. Reinhard ya le caía encima. La distancia dejó de existir, la lógica se esfumó. Lo único real fue la suela del héroe aplastándole la cara con un poder brutal, suficiente para convertir cualquier cabeza en polvo y memoria dispersa. El golpe fue tan seco que el mundo pareció partirse. La cara de Subagulus se hundió bajo la presión del santo de la espada, y antes de que pudiera armar un buen berrinche, su cuerpo ya estaba volando, cruzando la nave de la iglesia como un proyectil, arrastrando consigo nubes de polvo y pedazos de pared. Atravesó el aire con una violencia grotesca, rebotó sobre la calle y siguió deslizándose, abriendo un surco de piedra, tierra y escombros a lo largo de decenas de metros. Otra vez la cara. Alcanzó a gruñir, rodando los ojos, incluso mientras volaba sin ningún estilo. No tuvo ni un puto segundo para apreciar el paisaje.
Reinhard ya estaba encima, una sombra envuelta en llamas, acero, y ese aire de quien desayuna sentido del deber con avena. Si Subagulus pudiera sentir miedo, o vergüenza, tal vez habría empezado a rezar, o a suplicar, o a buscar en Google cómo se mata a un semidios. Porque vamos, nivel continental, planetario, multiversal. ¿Cuánto poder necesita este tipo para cepillarse los dientes? El escalafón de amenaza ya no era ni chiste, Reinhard lo había borrado del diccionario. El caballero saltó, porque claro, moverse como persona normal ya sería mucho pedir. No, Reinhard bajó como un dios de opereta, la espada esa legendaria en mano, refulgiendo como si el universo necesitara recordarle a todos quién tenía el peor complejo de superioridad. La hoja, más símbolo que arma, con fama de cortar hasta lo que no existe. Perfecta para el drama. Brilló, por supuesto. Porque una entrada normal jamás sería suficiente. Reinhard descendía como si lo poseyera el mismo juicio final, y la hoja bajó directo al abdomen de Subagulus, trayendo consigo la furia de 1000 pesadillas reprimidas. El impacto. Bueno, y el mundo simplemente dejó de tener sentido. La onda de choque pulverizó todo a su paso. Arrasó casas, partió calles, lanzó a volar faroles, y mandó al carajo hasta los perros callejeros, unos bichos horribles, sin ojos, de piel morada, que parecían salidos de una pesadilla mal renderizada. Y con ellos, también volaron las ganas de vivir de cualquiera con la mala suerte de estar presenciando el espectáculo. 50 metros de paisaje urbano se borraron de un plumazo. Subagulus, mientras tanto, allí tirado, mirando el cielo a través de la cortina de polvo y caos, preguntándose cuántos ceros llevaba la factura de destrucción esta vez. ¿Se cobra por metro cuadrado o por trauma psicológico? No tuvo ni tiempo de pensarlo. Reinhard ya le caía encima, envuelto en esa aura roja ridícula que parecía querer prenderle fuego al aire. Cayó directo sobre su estómago, con la delicadeza de un meteorito. El héroe ni se inmutó. Levantó la espada otra vez, y lo que ardía en su mirada no era solo ira. Era esa furia antigua, absoluta, de quien ya perdió la paciencia y está dispuesto a quemar el mundo entero si hace falta. Este es tu fin, Regulus Cornias. No importa lo que digas, jamás serás ella. Jamás. La voz de Reinhard bajó como un martillo, como si el universo entero le hubiera cedido autoridad. Esta vez no había margen para errores ni advertencias nobles. La espada descendía directo hacia su cuello, buscando cerrarle la boca para siempre. Subagulus le sostuvo la mirada, la boca torcida en una mueca que no sabía si era burla, resignación o simplemente el reflejo de un cansancio infinito. Dale, héroe idiota. Le escupió, arrastrando una sonrisa torcida y cansada. Sorpréndeme por una vez en tu jodida vida. A lo mejor esta es la buena. A lo mejor logras callarme y puedes irte a dormir sintiéndote útil por una maldita vez. La provocación era como un anzuelo oxidado y sucio, y Reinhard no se molestó en esquivarlo. Reinhard descargó la espada con toda la furia acumulada de 1000 tragedias. Una luz blanca envolvió el filo. El aire zumbó y el cráter se encendió como si la misma realidad se partiera de miedo. ¡Pum! Y, otra vez, nada. La hoja rebotó. Nada de sangre, ni siquiera una marca. Solo el leve giro de la cabeza de Subagulus, como si le hubieran dado un empujón casual, y el cráter, sí, ahora aún más grande, más absurdo. Todo ese poder para que el resultado fuera siempre el mismo. Una humillación monumental para cualquiera que no estuviera acostumbrado a lo imposible. Subagulus suspiró, el sonido cargado de un hastío que ni los muertos entienden. Ni rabia, ni dolor, ni siquiera satisfacción. ¿Están jodiéndome?, murmuró, sin levantar la voz, con un asco tan seco que casi dolía escucharlo. Asco de verdad. No de los demás, sino de la situación, del guión, del mundo. 2 veces. 2 putas veces. Había ofrecido la solución en bandeja de plata. Había dado la salida fácil, la opción decente. Paciencia de santo, casi. Pero no. Ahí estaba, repitiendo la escena como si el universo solo supiera hacer reruns. Ya no más. Ni una vez más. Te lo advertí, ¿no? Buzó, mirando a Reinhard como si evaluara a un niño testarudo. No ibas a poder. Tienes que dejar la esperanza, caballero. En serio. Te va a matar la acidez. El pelirrojo miró su espada como si acabara de ver a un amante traicionarlo. El brillo celestial, la leyenda, la espada que corta todo, y nada. Ni una sola grieta. Ni una astilla. El cuello de ese bastardo seguía ahí. Imperturbable. Sonriendo. Como si la muerte no supiera pronunciar su nombre. Y entonces, Subagulus habló.
¿Sabes cuál fue tu verdadero error, Reynard? El caballero no respondió. Apenas respiraba. Creíste que yo iba a seguir jugando limpio. No hubo tiempo para asimilar nada. La sonrisa de Subagulus era una línea torcida, apenas una sombra de burla. Agarró un puñado de tierra, así, sin glamour, con la desgana de quien elige una piedra para tirarla al lago. Lanzó el polvo al aire, apenas un gesto de muñeca, como si no esperara nada más emocionante. Veamos cómo lidias con esto, susurró, apenas moviendo los labios. El polvo se convirtió en una tormenta. Miles de partículas, cada grano de tierra disparado como una bala. Ni el ojo podía seguirlas. La velocidad era absurda. La física, una broma rota. Proyectiles de luz, de tiempo, de autoridad pura, que atravesaban todo lo que tocaban. Y entonces Reynard, el santo de la espada, desapareció. No gritó. No alcanzó a moverse. Su cuerpo explotó en silencio, como una burbuja bajo presión. Piernas. Brazos. Torso. Rostro. Todo fue reducido a carne abierta, desmembrado en una danza sin sonido. Las bendiciones que jamás fallaban se quedaron dormidas. Lo que cayó sobre el cuerpo intacto de Subagulus no fue un hombre. Fue una carcasa. Un montón de vísceras calientes y muertas. Durante un momento, el silencio fue insoportable. Subagulus, atrapado debajo de lo que alguna vez fue Reynard, no dijo nada. Solo lo miró, como quien evalúa una pintura mediocre. Luego empujó el cadáver con una expresión vacía. Como si moviera un saco de harina. Como si eso no hubiera sido el héroe del reino. Se sentó entre los escombros. Todo estaba cubierto de polvo, humo, trozos de piel humana. Menos él, claro. Intacto. Como si el mundo supiera que ni siquiera tenía derecho a ensuciarlo. Miró hacia la iglesia, donde aún temblaban los testigos. ¿Eso fue todo? La pregunta no iba a nadie. Solo quedó flotando, agria y hueca, como un eructo mal digerido. Sin rabia. Sin emoción. Solo decepción. Cruda. Filosa. Total. Tanto ruido para una pelea que parecía tener potencial, murmuró, casi con tristeza. Escupió hacia un lado. Lento. Serio. Como quien termina una comida sin sabor. Como si no acabara de matar al hombre más fuerte del mundo con un puñado de tierra. Se incorporó con una calma insultante y, sin más, lo agarró del cuello. Así, con una sola mano, como si levantar el cuerpo mutilado de Reynard no fuera más difícil que mover una piedra en el camino. La sangre seguía brotando, cayendo en hilillos espantosos por todos los orificios abiertos, empapando el suelo y marcando el trayecto. Pero Subagulus ni se inmutó. Ni un gesto de asco. Ni una mirada al espectáculo grotesco. Simplemente saltó de vuelta a la iglesia, como si cargara un saco de harina. El impacto de su aterrizaje hizo temblar hasta los cimientos. El polvo vibró en el aire, las paredes crujieron y hasta el eco pareció dudar si debía volver. Cayó justo delante de las dos chicas. Un instante congelado. Ninguna pudo gritar. Ninguna siquiera respiró. Era el tipo de horror que no permitía ni lágrimas. Sin una pizca de ceremonia, lanzó el cadáver a los pies de Fenbaru. El cuerpo cayó con un golpe sordo, pesadísimo, la cabeza ladeada en un ángulo imposible, los ojos aún entreabiertos, fijos en ninguna parte. Ahí tienes tu estrategia, escupió Subagulus, su voz impregnada de una burla seca, irreverente, chasqueando la lengua con desgana. Como si hubiera tirado un trapo sucio, no al hombre más fuerte del mundo. Fenbaru abrió la boca, la cerró, y volvió a intentarlo. Nada. Las palabras no salían. Sus ojos buscaban, frenéticos, alguna grieta en la realidad que le diera un respiro, una explicación, cualquier señal de que aquello era una ilusión, un error, algo que pudiera revertirse. Pero el cuerpo no se movía. Solo el calor de la sangre sobre el mármol la convencía de que esto era real. Reynard balbuceó, la voz quebrada y hueca, una súplica desesperada. Levántate y deja de bromear, por favor, y cayó de rodillas, las manos temblorosas palpando el pecho destrozado del caballero. El frío de la muerte ya se mezclaba con la tibieza de la sangre. Era un contacto que quemaba, que dolía más que cualquier herida física. No había respuesta. No había milagro. Emilia, de pie a su espalda, se tapó la boca con ambas manos, los ojos tan abiertos que parecían a punto de romperse. Un hilo de aire se le escapó, ni un grito, ni un lamento, solo la negación hecha silencio. El miedo era tan espeso en su pecho que ni siquiera pudo llorar. ¿Sabes? Y intervino Subagulus, estirándose los hombros, su voz flotando en la neblina del horror con la indiferencia de quien comenta el clima.
En el bucle pasado lo mandé a la luna. Zenbaru lo miró, ojos enormes y desorbitados, la comprensión creciendo como una sombra en su rostro. No necesitaba más explicaciones. Lo entendía todo. Y aún así, lo odiaba más que nunca. Los ojos de Emilia se abrieron tanto que casi parecían romperse. Algo adentro de ella se quebró, se retorció y luego ardió. Fue como si una chispa largamente contenida se encendiera con violencia. Una chispa de esos recuerdos que nadie le había pedido recuperar. Y cuando habló, su voz estaba tan destrozada que ni parecía suya. Tui dijo al principio, apenas un susurro que se le quebró entre los dientes. Tui, las manos se le cerraron con fuerza. El cuerpo entero le temblaba, no por miedo, sino por el impulso de lanzarse, de arrancarle la cara a ese bastardo con las uñas. Me acuerdo de ti y monstruo, y Subagulus giró el rostro apenas, como si la frase le provocara una punzada de migraña. La comisura del labio se le torció con hastío, y un tic breve le sacudió la ceja izquierda. ¿Otra vez con esa maldita frase? Buzó, agotado. Claro que sí. ¿Cómo no? Siempre la misma historia. Me acuerdo de ti y que... ¿Ahora me vas a mirar con esos ojos rotos hasta que mágicamente explote de culpa? O mejor, tengo que matarte para que revivas con más trauma acumulado. Seré muchas cosas, pero terapeuta no soy. Rodó los ojos, molesto, rumiando mentalmente lo injusto que era todo. Si al menos tuviera los recuerdos de Regulus completos y algo. Pero no, le tocaba cargar con toda la mierda emocional sin manual, como siempre. ¿Por qué demonios tengo que ser el buzón de recuerdos reprimidos de todo el mundo? Masculló. Y fue entonces cuando la realidad se fue al carajo. El cadáver de Reinhardi brilló. Al principio fue una luz tenue, como el reflejo de una vela temblando sobre agua. Luego se intensificó. Una luminiscencia cálida, absurda, casi divina, empezó a brotar de sus heridas, de su pecho destrozado, de los labios aún manchados, de sus ojos. Zenbaru retrocedió como si el suelo se hubiera derretido bajo ella. Las manos le temblaban más que nunca, clavándose en el mármol para no desvanecerse. Emilia, congelada, con la respiración detenida. Ni parpadeó. Y el cuerpo, se levantó. No como un muerto viviente. No como un espectro vengativo. Se levantó como si nada. Como si lo de antes no hubiera sido más que una mala caída. Como si la muerte no fuera más que una siesta incómoda en un suelo sucio. Subagulus se quedó quieto. Lo miró levantarse con una mezcla de horror, confusión y esa irritación profunda que solo siente alguien que odia perder tiempo. No jodas, y murmuró, llevándose la mano a la cara. ¿Ahora también revives? ¿Eso era lo que faltaba? ¿Qué sigue? ¿Te vas a multiplicar en 7 versiones con diferentes colores de pelo para darme una lección sobre el valor de la amistad? Reinhard, tan educado como siempre, se sacudió la sangre con una elegancia casi ofensiva. Como si acabara de mancharse en el jardín. Perdón por preocuparlas, dijo con calma, con esa voz templada que parecía incapaz de gritar. Es la bendición del Fénix. Me fue concedida. Silencio. Solo eso. Zenbaru apenas podía respirar. Su cuerpo temblaba como si fuera a colapsar de pura incredulidad. Emilia, de pie como una estatua, con lágrimas resbalando por las mejillas. Lágrimas que no sabían si eran de alivio. O rabia. O simplemente porque la realidad se había ido a la mierda hace rato. Subagulus ya estaba al borde de tirar la toalla. De verdad. Se llevó la mano a la frente como si el sol le diera de lleno y no fuera todo culpa de los malditos destellos celestiales de la reencarnación improvisada del caballero pelirrojo. Ajá. Perfecto. Maravilloso. ¿Y no tienes también una bendición para, no sé, desaparecer en silencio? Buzó, sin siquiera disimular el asco. ¿Qué eres, una mascota divina con trucos infinitos? No me extraña que el otro psicópata te mandara a la puta luna. Seguro solo para tener un respiro. Levantó la mano con desgano, como quien apunta con el control remoto porque ya no soporta el canal que tiene enfrente. Nada de gestos épicos. Ni gritos. Solo un dedo extendido y una mirada muerta. Reinhard parpadeó, ligeramente confundido, inclinando la cabeza con esa amabilidad que daba ganas de romperle los dientes. ¿Sucede algo? Preguntó, con esa voz suave, amable, de gente que no ha recibido suficiente odio en su vida. Zenbaru dio un paso hacia adelante, los ojos abiertos de puro pánico, sabía que iba a pasar algo. Iba a gritar algo. Una advertencia, un no. Un cuidado. Algo. Pero no llegó. Porque Subagulus fue más rápido. ¡Pum! Y Reinhard dejó de existir.
La parte superior, al menos. No hubo drama, ni explosión exagerada. Solo un corte limpio de la realidad. El torso, la cabeza, los brazos, desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Solo quedaron las piernas. Quietas. Tambaleantes. Luego, vencidas por el peso de lo absurdo, cayeron de rodillas y se desplomaron como una fuente sin control, esparciendo sangre en un arco grotesco sobre el mármol blanco. Zenbaru no pudo ni parpadear. El chorro le cayó encima, caliente, viscoso, marcándole la piel, manchándole la boca, los ojos. Un sabor metálico, nauseabundo. Sintió arcadas, pero no pudo vomitar. El shock lo impedía. El cuerpo no respondía. Solo temblaba. Subagulus giró lentamente la cabeza. Una ceja levantada. Como si acabara de tirar un vaso de agua y esperara que alguien limpiara el desastre. Aburrido. Ofendido. Levemente decepcionado. ¿Entonces qué? Preguntó con voz monótona, casi amable. ¿Vamos a seguir con esto en serio o prefieren que pruebe con las piernas a ver si también se regeneran? Total, no hemos probado separar el alma por partes aún. Puede ser divertido. Y claro. Como si lo hubiera invocado. Volvió a pasar. Otra maldita vez. El cadáver del caballero brilló. Otra vez. Luz cálida, dulce, celestial. Un puto espectáculo. Pero esta vez fue distinto. No hubo transición lenta. Ni melodrama. No. Esta vez Reynard no se levantó como un mártir. Esta vez lo hizo como alguien harto. Como alguien que ya no tiene tiempo para esta mierda. Y un segundo después y tenía a Subagulus bien agarrado por el cuello. Los dedos envueltos en luz, la expresión limpia, la fuerza de un titán celestial contenida en un solo gesto. Lo alzó como si no pesara nada. Subagulus ni parpadeó. La voz le salió seca. Rasposa. Deshecha entre dientes. ¿Qué y qué clase de puto guión improvisado es este y? Reynard no apretó los dientes. No frunció el ceño. Ni siquiera se tomó la molestia de levantar la voz. Solo ladeó la cabeza con una cortesía tan pulcra que, en ese contexto, se sintió como una bofetada con guante blanco untado en ácido. Gracias por la idea. Te mandaré a la luna. Lo dijo así. Tranquilo. Con voz de misa. Como si estuviera hablando de una caminata matutina, no de un castigo interplanetario. Subagulus alcanzó a parpadear. ¿Eri? Y desapareció. No, no como quien se esfuma. Como quien es lanzado, disparado, propulsado como una jodida bala divina. Reynard lo arrojó. Así de simple. Lo agarró por el cuello y lo mandó al espacio como si fuera un saco de papas con complejo de satélite. Primero, el techo de la iglesia. Lo rompió. Fácil. Después, el cielo. También lo rompió, aparentemente. Y luego el sonido dejó de existir. Rodó. Rodó. Y rodó. Rodaba como una peonza maldita. Sin control, sin sentido, sin paz. El continente se encogía bajo sus pies. El pueblo era ya una mota. La iglesia, una manchita apenas visible. Todo se reducía. Todo se alejaba. Como su paciencia. Y el cielo se estiraba. Como un mal render en un juego indie. Las estrellas se alargaban en líneas torcidas. Algo brillaba al fondo. ¿Una cascada? ¿En el espacio? ¿Qué clase de física tenía este maldito planeta? ¿Qué carajo sí? Trató de decir, pero el viento supersónico le robó incluso la voz. Había puta cascada. En el espacio. ¿Cayendo hacia arriba? ¿O él cayendo hacia abajo? ¿Qué lógica tenía eso? Ah, claro. Ninguna. Intentó enfocar. No pudo. El giro era tan ridículo que su cuerpo parecía disociado. Si hubiera tenido sistema digestivo funcional, ya estaría vomitando tripas, pulmones, alma, y un par de recuerdos de la primaria. Y tal vez llorado un poco, pero eso no lo iba a admitir ni muerto. Lo peor es que seguía consciente. Obligado a ver cómo el cielo se volvía más negro de lo que estaba, cómo el aire dejaba de existir, cómo el mundo se convertía en un punto azul que parpadeaba en la nada. Y él iba volando. Como un pedazo de basura con ambiciones. Podría haberse detenido. Podría haber invertido la inercia. Fácil. Lo sabía. Pero honestamente, ¿y para qué? A la mierda. Esto es historia pura, pensó, con una carcajada atragantada en algún rincón del estómago que no sabía si seguía ahí. El primer otaku japonés en aterrizar en la luna de otro mundo. El primer shooting espacial.
Que te jodan, Armstrong. ¿Cuántos idiotas invocados acababan flotando hasta la estratosfera por una patada divina? Ninguno. Solo él. Solo él tenía esa clase de suerte cósmica, estúpidamente gloriosa. Primer hikikomori lunar, murmuró, con una sonrisa imbécil pegada en la cara. Mamá, lo hicimos. Así pasó el tiempo. ¿10 minutos? ¿30? No había forma de saberlo, el cielo no tenía reloj. Solo esa maldita rotación. Hasta que, de pronto, ¡boom! Cara contra roca lunar. Sin ceremonia. Sin gloria. Nariz primero. Orgullo último. Y su dignidad y hecha trizas, regada por el polvo blanco de un satélite que no pidió visitas. Se quedó ahí. Tirado como una colilla usada en el rincón más frío del universo. Respiró o hizo el equivalente existencial a respirar, porque ni oxígeno había, pero igual se dio el lujo de fingir. Luego movió una mano, sintiendo el polvo lunar deshacerse entre sus dedos. Era áspero. Seco. Bastante decepcionante, para ser sinceros. ¿Así se siente la gloria? Murmuró, sin tono alguno. Giró la cabeza. Nada. Solo montañas que parecían hechas de ceniza, cráteres que se abrían como bocas hambrientas y ese silencio absoluto que ni siquiera podía llamarse silencio. Porque no era ausencia de sonido. Era la completa negación de su existencia. Todo el lugar era una blancura hostil que parecía susurrarle que no era bienvenido, pero que tampoco le impediría pasearse como un maldito turista espacial. Ok, murmuró, y se sentó con un quejido más teatral que real. Palpó el suelo otra vez. Con un movimiento torpe, casi animal, se puso de rodillas. Después de todo, seguía siendo un humano. Un humano en la luna. En la jodida luna. Luego, se puso de pie. Lento. Dramático. Por un segundo, pensó que estaba soñando. Luego, claro, vino la maldita nerdada. A 384,400 kilómetros exactos, ¿no? Como si importara. Como si saberlo ayudara en algo. Luego dio un paso, luego otro. A trompicones, como un niño aprendiendo a caminar en gravedad cero. Probó algo absurdo. Levantó una pierna y dio un pequeño salto. Y flotó. Flotó. Se impulsó otra vez y flotó más. Ja 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 ja. Gritó como un maldito poseído. Esto es como esa escena de Armagedón. Dame una bandera, perra. Saltó otra vez, los brazos abiertos, la sonrisa desquiciada. Un hikikomori japonés saltando como astronauta eufórico. Si alguien lo hubiera visto, habría jurado que se trataba de una aparición divina en pleno brote psicótico. Pero entonces sí, la euforía se congeló. Lento, muy lento, giró el cuello. Buscaba el planeta. Ese planeta. El mundo desde el que había sido arrojado como basura interdimensional. Esperaba belleza. Esperaba redondez. Azul y blanco, como en los libros, como en los sueños, como en la ciencia. Pero lo que vio y no. No era eso. Lo que vio y no puede ser, este mundo, ni acabó la frase. Era una maldita tabla de cortar. Un disco bidimensional flotando como si Dios hubiera perdido interés a la mitad del render. No había esfericidad. Ni profundidad. Solo un jodido plato de fondue sin queso. No, y susurró. Parpadeó. No. 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 No, 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 y cayó de rodillas. El polvo lunar se levantó con desgano. Sus dedos se aferraron a la cara. Un gesto lento. Cruel. Como si tratara de arrancarse los ojos por haber visto algo que no debía. Y entonces sí. No. Se desgarró por dentro. Por fuera. Por todas partes. Su alma, ese desastre narcisista y traumado, se quebró como vidrio templado. Este mundo es plano. Plano. Plano, maldita sea. Gritó, desgajando la garganta, aunque técnicamente no hacía sonido. No había aire. No había eco. No había lógica. Y aún así, gritó. El vacío lo abrazó con la indiferencia de una madre drogada. Me trajeron a un universo que tiene bordes. Sollozó, arrodillado, sin un ápice de dignidad. Un puto círculo. ¿Y esa cascada absurda? ¿El agua cae en bucle o se va directo al basurero de dimensiones rotas? ¿Qué clase de mierda es esta? Horas. Años. Debates interminables con terraplanistas en foros, en Twitter, en esos malditos hilos eternos donde uno da su alma explicando gravedad, rotación, curvatura, maldita física y ahora esto. Una tabla flotante en el vacío. ¿Qué sigue? Einstein diciendo que todo era una broma.
Y ahora, resulta que no solo hay mundos planos, sino que fue transportado en uno. Claro que hay mundos planos, imbécil. Y me tocó el peor. Se dejó caer de espaldas, se revolcó como un adolescente con insomnio y trauma existencial, gritó como si el vacío lo fuera a abrazar con comprensión, y luego le pegó a la superficie lunar. La roca se levantó como polvo ofendido. Él ni parpadeó. Miró al cielo, buscando algo, lo que fuera, algo que no hiciera arder sus retinas internas de vergüenza cósmica. Su mirada se movió entre los puntos, las estrellas. Hasta finalmente, ver lo que deseaba ver. El sol. Al menos ese sí. Redondo. Esférico. Precioso. Una bola de fuego respetable. Una constante en medio del absurdo. Gracias por no decepcionarme, maldito cabrón luminoso, murmuró. Con ese consuelo miserable pegado al alma, Subagulus se inclinó hacia adelante. Su mano rozó una piedra. Una cualquiera. Gris. Tosca. Tan irrelevante como su situación actual. Pero algo en ella le provocó una epifanía estúpida. ¿Sabes qué, roca estúpida? Te vas a convertir en un mensaje. Murmuró a la piedra, con la voz de alguien que ha perdido la guerra contra el sentido común. La sostuvo firme. Cerró los ojos. Y, sin ceremonia, sin poesía, sin esperanza, le vació encima toda su autoridad. Tiempo congelado. Peso infinito. Rencor puro. Ridículo destilado. Cada capa de frustración, cada pensamiento suicida comprimido en ese fragmento miserable de materia lunar. La volvió un puño de Dios encapsulado en piedra. Y la lanzó. Como si fuera una pedrada a la ventana del universo. Desaparece, maldita. Masculló, sintiendo una pizca de alivio enfermizo. La roca surcó el espacio como una blasfemia silente, envuelta en un aura tan absurda que el mismísimo vacío cósmico parecía retorcerse para no tocarla. Una línea recta. Inquebrantable. Perfecta. Camino directo a la superficie del mundo plano. Subagulus se dejó caer de culo en la polvareda, cruzando las piernas con la elegancia derrotada de quien ya no puede más, pero igual le da por mirar. La vio alejarse. Como una estrella suicida. Bueno, ¿y no caerá justo donde está Subaru-chan, verdad? Murmuró con el tono de quien sabe perfectamente que sí. Sería una jodida ironía. De esas bien grandes. Buscó algo más en la bóveda celestial. Algún planeta, una luz diferente, lo que fuera. Nada. Ni Marte, ni Venus, ni una sola promesa de normalidad. Solo ese maldito disco flotando. ¿Tenía nombre ese mundo? ¿Tierra? ¿Planópolis? ¿No me jodas, Ville? Preguntas que se perderían para siempre, porque el universo y él ya no daban para más. El cosmos, en serio, tenía el peor sentido del humor. Subaru-chan no podía sentirse tranquila. Ni siquiera sabía qué era la calma a estas alturas. Ya había pasado media hora desde que Reynard había mandado a volar literalmente a Regulus, o a esa copia, o lo que fuera esa aberración. Y el mundo no se había reiniciado, así que muerto no estaba. Claramente. Entonces, ¿qué estaba haciendo allá afuera? ¿Qué le tomaba tanto tiempo? La incertidumbre le arañaba la garganta cada vez que miraba el cielo, como si esperara que la luna misma escupiera de regreso ese horror en cualquier momento. En ese momento, Emilia y ella corrían por las calles, Reynard encabezando la marcha. Emilia se había quedado atrás un instante, mirando la iglesia en ruinas, con los ojos brillando de una esperanza vacía. Buscaba cualquier indicio, una señal, un rastro de aquellas mujeres que Regulus llamaba esposas. Zembaru no le dio opción. No iba a dejarla sola, no cuando el peligro seguía ahí afuera. La sujetó por el brazo, sin suavidad, empujándola a moverse, como si el simple hecho de avanzar fuera suficiente para protegerlas de todo lo que estaban. Emilia no protestó. Ni una queja. Apenas respiraba. Se notaba en la manera en que evitaba mirar a los lados, cómo apretaba los labios para no dejar escapar un sollozo más. Realmente fue afectada. Reynard, mientras tanto, era irreconocible. El enfrentamiento con aquel monstruo le había arrancado la última pizca de duda y compasión. Corriendo junto a ellas, llegó justo a tiempo o quizás demasiado tarde para detener el tajo de su abuela Teresía, reanimada, que estaba a punto de acabar con Enkiel. Reynard no vaciló ni un segundo. Un corte seco, limpio, directo al abdomen. Mortal. No hubo lágrimas. No hubo palabras. Solo una eficiencia brutal, gélida, casi inhumana. Wilhelm se desplomó junto a los restos de la mujer que había amado más que a su propia vida, suplicando, gritando, hundiéndose en una desesperación imposible de consolar.
Pero nada de eso alteró el paso de Reynard. Nada lo detuvo. Enkiel, incluso después de haber sido salvado por su propio hijo, no hizo más que mirarlo con esa mezcla repulsiva de desprecio y envidia. Murmuró un monstruo lleno de veneno, como si fuera él la víctima. Juró, con voz quebrada por el ego, que expondría su crimen al mundo, que todos verían el verdadero rostro del espadachín del reino. Reynard no respondió. Ni siquiera lo miró. Solo desvió la vista y, en un salto que desafiaba toda comprensión, se fue. Rumbo a la luna. Sin dignarse a decirle una palabra. Dejando atrás al padre y al abuelo, hundidos en su propio duelo absurdo. Tal vez, si Fenbaru hubiera estado entera, si el caos no le pesara tanto encima, habría tenido la energía para cerrarles la boca a ambos. Para romperle los dientes a Enkiel por atreverse a escupir estupideces en medio de todo esto. Pero no. No tenía espacio para eso. Solo podía correr, con esa alarma muda latiéndole en el pecho. Como una sirena que nadie más escuchaba. Todo seguía mal. Algo no terminaba de cerrar. Como si el mundo, incluso con Regulus fuera, no hubiera terminado de romperse del todo. Después de aquello, él se habían dirigido rápidamente hacia el lugar donde Gula hacía estragos. Por fortuna, llegaron justo a tiempo. Otto estaba allí, desesperado, cubierto de tierra, visiblemente agotado. Pero cuando sus ojos vieron aparecer al santo de la espada y a Fenbaru, una expresión de puro alivio se apoderó de su rostro. Casi lloraba de alivio. Fenbaru casi olvidó respirar al ver a Beatrice, su beaco, sana y salva, esperándola con expresión entre seria y aliviada. Sintió el impulso inmediato de abrazarla, de estrecharla contra su pecho, de olvidarse de todo por un momento. Pero no pudo. Su cabeza estaba demasiado llena. Su corazón demasiado pesado. También estaba Fel, cuya sonrisa de orgullo y confianza al ver a Reynard bloquear con facilidad absurda un ataque de Gula, devolvió algo de esperanza al ambiente. Sin embargo, incluso así, ese maldito sentimiento de inquietud no se disipaba. Seguía latiendo en cada fibra de su ser. Reynard no se molestó en anunciar nada. No hubo discursos, ni miradas heroicas, ni advertencias. Solo acción. El caballero había dejado su espada fuera desde que mandó a Regulus a la luna y no tenía intenciones de perder el tiempo. Aprovechó la inercia y, sin ningún dramatismo, acabó con Gula de un solo tajo. La cabeza cayó antes de que el cuerpo supiera que estaba muerto. Ni piedad, ni espectáculo. Solo eficiencia brutal. Hubo un instante de alivio colectivo cuando el cuerpo del arzobispo se desplomó, la cabeza rodando aún con esa mueca desquiciada clavada en los labios. Y Fel, porque solo ella tenía energías para fingir normalidad, fue la primera en romper el silencio. Joder, eso fue rápido. Bien ahí, Rein. Gritó, dándole una palmada imaginaria al orgullo de su caballero, antes de lanzar una mirada rápida a Emilia y Subaru-chan. ¿Entonces ustedes sí pudieron con el otro loco? Emilia respiró hondo, temblando todavía. Se esforzó, palabra por palabra, en explicar a los presentes todo lo que había pasado con Subagulus y las esposas desaparecidas. La vergüenza y el pesar le trababan la voz. No había logrado salvar a ninguna. Ni una sola. Mientras tanto, Fenbaru se apartó un poco. Se quedó mirando al cadáver decapitado del arzobispo. Esa sonrisa demente seguía pintada en su cara, congelada en una mueca eterna. Cerró los ojos. Apretó los puños hasta que las uñas le dolieron en la palma, como si así pudiera aferrarse a cualquier emoción que no fuera desesperanza. La imagen de Rem, tan vívida, le golpeó el pecho de pronto, como un recordatorio cruel de lo que de verdad importaba. ¿Estaría despierta? ¿Habría vuelto a abrir esos ojos tan dulces? Solo pensarlo le encendió las ganas de salir corriendo hacia la mansión, abandonar todo y comprobarlo por sí misma. Antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, escuchó la voz de Otto resonando con suavidad detrás de ella. «Oye, Natsuki-san, ¿estás bien?», preguntó, fingiendo despreocupación. «Tienes una cara horrible, ¿lo sabías? Vamos, acabamos de derrotar a 2 arzobispos. Nadie vuelve de la luna, ni ellos. Relájate un poco». Era sencillo para Otto. El peligro, en su mente, ya estaba resuelto. Nadie regresa de la luna. Nadie sobrevive a eso. Pero incluso con toda esa lógica, no podía evitar mirar a su amiga con preocupación. Porque, aunque el mundo estaba a salvo por ahora, Subaru-chan no parecía estarlo. Sí, estoy bien y solo y yo, y Fenbaru intentó responder, pero la frase se deshizo antes de llegar a ninguna parte. Nada, de verdad. Olvídalo. Forzó una sonrisa, una de esas que no convencen a nadie.
Ni a Otto, ni a sí misma. Ni a la pequeña figura que, en ese momento, cruzaba la distancia y la observaba en silencio. Te preocupas demasiado, supongo, dijo una voz baja, conocida. No fue brusca, ni sarcástica. Fue cálida, precisa. Real. Beatrice. Se acercó sin apuro, con esa gravedad suya que parecía sostenerla como si flotara, como si el mundo no pudiera aplastarla nunca. Se detuvo justo frente a Subaru, con los ojos tranquilos, sin juicio alguno, solo con presencia. Y eso bastó. Beako, y susurró Zenbaru, y su voz se rompió. El cuerpo también. Se inclinó hacia ella y la abrazó como si no pudiera más, con toda esa tensión acumulada temblando entre sus brazos. Beatrice no se apartó. No dijo nada al principio. Solo alzó los brazos pequeños y la rodeó, como si ya supiera que eso era lo único que podía hacer en ese momento. Sostenerla. Todo está bien, de hecho, dijo por fin, con una calma que no parecía afectada por nada de lo que acababan de vivir. Estoy aquí contigo, Subaru. Su voz, que muchas veces sonaba como reproche, ahora era otra cosa. Un refugio. Si es mocoso del santo de la espada lo mandó lejos y entonces no podrá volver, supongo. No tienes por qué temer. Zenbaru suspiró profundamente, enterrando su rostro en el suave cabello rubio de Beatrice, sintiendo que por un instante, un maldito y efímero instante, el mundo volvía a tener algo de sentido. Tal vez Beatrice tenía razón. Tal vez lanzarlo a la luna de verdad había sido suficiente. Tal vez ese monstruo seguía allá arriba, condenado a vagar solo, atrapado en su propia ridiculez, sin una pizca de dignidad ni camino de regreso. No podía haber forma de que volviera. No debía haberla. Pero esa palabra se le atragantaba. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Como si repitiéndola bastante pudiera hacer que el miedo se fuera. Sí, Beako, tienes razón, solo, y la voz se le quebró. No pudo terminar la frase. ¿Cómo podría explicarle? ¿Cómo poner en palabras lo que sentía al ver esa cosa caminar con el rostro de Regulus y los pensamientos podridos de su propio pasado? Era ella, era su sombra, era lo que más odiaba de sí misma. Era absurdo. Era asqueroso. Y, sin embargo, tenía sentido. Porque si ella hubiera tenido ese poder en el pasado, si hubiera sido tan invulnerable, tan incapaz de sentir dolor o culpa, quizá habría hecho exactamente lo mismo. Y eso le revolvía el estómago. No por lo que Subagulus era. Sino porque podía verse en él. Porque esa euforía, ese desprecio por todo, esa mirada que decía yo soy el que decide qué importa, no le era ajena. ¡Qué asco! Y susurró. No a Beatrice. No al aire. A sí misma. A esa parte que recordaba, que reconocía, que aún palpitaba en algún rincón. Y por eso lo odiaba tanto. No porque fuera Regulus. Sino porque, en el fondo más oscuro de su ser, y podía entenderlo. Entonces piensas contarme qué te pasa, supongo. ¿O vas a seguir con esa cara de preocupación, de hecho? Betty espera pacientemente. La voz de Beatrice la sacó de su ensimismamiento, con esa seriedad templada que no lograba disfrazar la inquietud en sus ojos. Zenbaru apenas sonrió, forzando el gesto mientras la alzaba en brazos. Otra vez la misma máscara. Todo bien, aquí no pasa nada. El teatro de siempre. Pero antes de que pudiera fingir una respuesta, el sonido la cortó de raíz. Y supo, sin margen para dudas, que aquello era el final. Un pitido. Agudo. Ridículamente inocente. Como el silbido de una tetera. Solo que esta vez, no venía de una cocina. Venía del cielo. Beatrice se tensó entre sus brazos, la piel erizada, los ojos clavados en el vacío como una criatura cazada. Otto, con esa expresión cansada y medio aliviada que apenas había logrado dibujar, alzó la mirada. Despacio. Como si pudiera retrasar el desastre con pura voluntad. ¿Qué es ese ruido? Preguntó, la voz deshaciéndose antes de llegar al aire, como si él mismo no quisiera escucharla. Y entonces lo vieron. Un punto. Pequeño. Insignificante, si se lo veía sin pensar demasiado. Pero estaba ahí, cruzando la atmósfera como un cuchillo cayendo desde el cielo. Ardiendo. Silencioso. Con ese brillo blanco que no titilaba, no parpadeaba, no dejaba lugar a interpretación. No era una estrella fugaz. No era un cometa. No era un milagro. Era sentencia. Una piedra. Solo eso. Una roca lanzada desde la luna. Pero lo que contenía y no era de este mundo. No debía haber sido creado jamás. Beatrice volteó. Sintió algo. Algo familiar y horriblemente ajeno. Abrió la boca.
Ni siquiera alcanzó a gritar. Y entonces, el mundo y se apagó. Primero, la luz. Blanca. Violenta. Más allá de toda comprensión. Como si el sol se hubiera abierto paso dentro de la tierra. Una flor incandescente, en pleno nacimiento, desplegándose en el centro exacto de Pristella. Y después, el sonido. Tarde. Como si el universo se hubiera quedado sin aliento un instante antes de estallar. ¡Boom! Pero no fue fuego. No fue calor. No fue destrucción como la entienden los humanos. Fue negación. Pura y definitiva. El aire no ardió. Desapareció. La atmósfera colapsó en un suspiro invertido. La presión se quebró como cristal astillado bajo una gota. Y Pristella y simplemente dejó de existir. Una lengua de vacío absoluto barrió todo a su paso. Calles, casas, cuerpos. Todo arrasado. Todo borrado. Y no quedó rastro. Ni ruina. Ni sombra. Reinhardt se movió. Por reflejo. Por instinto. Por arrogancia, quizá. Abrazó a Felt. A Emilia. A Fenbaru. Como si eso bastara. Como si sus bendiciones pudieran competir con aquello. Como si el corazón pudiera salvar a alguien frente al fin. Pero la onda llegó antes. Y con ella, llegó la muerte. Fenbaru no sintió cómo se fue. Solo supo que de repente ya no estaba. Beatrice, que había estado pegada a su pecho, respirando con esa terquedad silenciosa que la hacía parecer invencible, desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. No hubo grito, ni destello, ni despedida. Solo un vacío que le arrancó el aliento. Una nada que se hundió en su pecho como un cuchillo de aire. Su Beaco. Su maldita y preciosa Beaco. Se fue. Y entonces, calor. Un calor que no ardía devoraba. No tuvo tiempo de entender. No hubo margen para la lógica ni para el miedo. Solo calor. Calor, calor, calor. Mucho calor. Después, dolor. Dolor que no dolía. Que borraba. Su carne se convirtió en una colección de nervios ardiendo, burbujeando desde dentro como si el alma misma se estuviera cocinando viva. Sus globos oculares estallaron. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. La garganta se había quemado antes del grito. Los huesos crujieron. La sangre desapareció. El cuerpo se desarmó como un juguete podrido. Las manos, las piernas, el pecho, todo se derritió sin que pudiera decir su nombre. A su lado, juraría que Emilia gritaba. O que había gritado. O tal vez solo eran los nervios deshaciéndose en un eco interno. Sintió otro cuerpo al lado. Felt. Habían caído juntas, morido juntas. No había justicia ahí. Ni redención. Ni castigo. Solo muerte. Una muerte así, tan violenta y absoluta, no podía entenderse. ¿Por qué así? ¿Por qué tan rápido? ¿Qué clase de lógica tenía ese final, borrado de la existencia como si nunca hubiera importado? Sorprendente, pensó, cómo todavía podía razonar mientras el dolor la consumía, mientras su cuerpo era devorado por el fuego, convertido en nada más que una llamarada humana. En algún rincón de ese infierno, Reinhardt apareció entre las llamas. No podía verlo, solo escuchaba su sollozo perdido entre el rugido. Su figura se recortaba, difusa, cruzando el desastre con ojos enrojecidos de rabia, culpa, o simplemente vacíos. O tal vez ni eso. Quizá solo era un reflejo, una ilusión, la última chispa antes del colapso. Tal vez también él había muerto. No, Reinhardt no moría. Y eso dolía mucho más. Él iba a cargar con todo esto. Iba a sufrir. Pristella no tuvo despedida. No hubo símbolo, ni cierre, ni gesto heroico. Solo se extinguió. El lago desapareció. Las calles, los comercios, todas esas voces que se cruzaban cada mañana, los aliados y los enemigos, los idiotas y los héroes, todos murieron igual. Gente que jamás conocería. Vidas anónimas, historias sin terminar, recuerdos y reliquias, siglos de historia. Todo aplastado por una simple piedra lanzada desde una luna indiferente. Un instante. Un destello. Y después, nada. Solo alcanzó a rozar un pensamiento en el fondo de su mente hecha trizas, justo antes de extinguirse. No fue una frase. No fue un nombre. Solo y él. Él. Y luego, se apagó. Su mente ardió y finalmente dejó de funcionar. No quedó cuerpo. No hubo alma para lamentarse. Ni polvo, ni escombros. Solo la luna, fría y silenciosa, observando el vacío donde alguna vez existió algo llamado ciudad. Subaru Natsuki murió.
Subagulus se lo estaba pasando de maravilla. De esas veces que hasta el universo parece rendirse y decir, haz lo que quieras, cabrón. Y él, obediente, lo estaba haciendo. Saltaba como idiota, rebotaba como si la gravedad fuera su juguete personal y lanzaba piedras al infinito solo para verlas desaparecer. Piedritas mortales, claro. Capaces de romper órbitas si tenían un mal día. Pero eso era lo de menos. ¿Cuánto tiempo llevaba en la luna? ¿5 minutos? ¿20? Ni puta idea. Después de lanzar su proyectil hacia ese mundo plano patético, había decidido que la frustración no iba a ganarle. Así que se puso a correr. A brincar. A hacer el imbécil sin remordimiento alguno, como si la superficie estéril del satélite fuera un parque de diversiones cósmico solo para él. Así que sí, ninguna copia suya o caballero pelirrojo y mundo plano iba a arruinar su día. No después de haber llegado tan lejos. No con este cuerpo, esta autoridad. Esta libertad. Ja. A ver si esto lo supera el típico prota de harem. Soltó entre risas, lanzando otra piedrita al vacío como si fuera una moneda al pozo de los deseos, solo que este pozo estaba rodeado por el silencio absoluto del espacio y una rabia contenida que no sabía de dónde venía exactamente. Miró sus propias manos. Las flexionó. Ni una marca. Nada. Esa blancura antinatural. Ese cuerpo prestado. Ese poder absurdo. Ninguna señal de que lo que estaba haciendo debería estar permitido. Y entonces pensó, ¿qué sigue? Era simple. Probar. Medir. Jugar. Forzar el límite del cuerpo que se había robado como un parásito elegante. Porque claro, esto era solo el precalentamiento. Sin nadie cerca para joderle el humor, sin una voz moral gritando Subaru no haría esto. Se agachó y hundió las manos en la roca lunar, sintiendo el polvo escurrirse entre sus dedos. Rocas, fragmentos, despojos blancos que crujían como azúcar bajo su toque. Solo necesitó un par de segundos. Y el satélite tembló. Un estremecimiento sordo, vasto, y real. Un susurro convertido en rugido. Vibraciones tectónicas que no deberían existir en un trozo muerto de roca espacial. Pero existían, porque él lo quiso así. Joder, esto sí que es práctico, musitó, con esa risa baja y seca que solo tienen los que saben que están jodiendo con las leyes fundamentales del universo sin que nadie pueda detenerlos. ¿Quién carajos necesita ir al gimnasio cuando tiene control absoluto sobre la física? Y entonces, tiró. No hacia arriba. No hacia los lados. Solo tiró. Como si arrancara un nervio. Como si la luna fuera una prótesis mal colocada. Y la luna gritó. Craak. Un bloque de roca lunar, áspero y agrietado, comenzó a desprenderse de la superficie como si el satélite soltara un suspiro. Se quebró lentamente, arrastrando capas de polvo blanco y arrasando montículos como si fueran nada. Y luego se alzó. No por obra de placas tectónicas, ni por gravedad alterada. Se alzó porque él lo estaba levantando. Subagulus lo sostenía con una sola mano. No era una simple piedra. Era un cráter entero, tal vez 15, 20 kilómetros cuadrados, imposible de calcular. Ni importaba. El tamaño era tan absurdo, tan imposible, que hasta la gravedad parecía rendirse. Era el tipo de peso que debería aplastar a cualquier cosa. Pero ahí estaba, suspendido por una sola mano, la figura blanca y menuda de Subagulus deteniendo el coloso sobre su cabeza, el tiempo detenido por pura autoridad. El polvo se levantaba, los bordes del bloque crujían, y sus propios pies empezaban a hundirse en la corteza lunar, como raíces en ceniza. Los tobillos desaparecían poco a poco, y aún así soltó una carcajada corta, rota, sin ningún atisbo de cordura. Esto ya ni siquiera tiene sentido, dijo entre dientes, una risa incrédula en el fondo de la garganta. ¿Qué carajos se supone que soy? Giró la mirada hacia el sol, ese farol inmenso, inclemente, que brillaba sin juzgar, tan ajeno a todo. Por un instante, pensó en todos los límites que había cruzado, en la absoluta irrelevancia de lo imposible. ¿Y si jugamos a lanzar ciudades? Susurró, la voz tranquila, casi cansada. Y lo hizo. El bloque salió disparado con una velocidad absurda, una línea blanca atravesando el vacío como si la luna estuviera harta de su propia existencia y escupiera sus entrañas hacia el sol. Ni la física, ni la lógica, ni la mínima cordura intentaron intervenir. No tenía sentido que algo así ocurriera. Pero ahí estaba. Subagulus se sentó en el borde de lo que acababa de dejar atrás, los pies todavía atrapados en polvo y escombros, la risa muriendo en su garganta. No necesitaba testigos. No buscaba gloria.
A la mierda la NASA, y murmuró, apenas un susurro perdido en el vacío. Que vengan a decirme que no puedo. Y bueno, ¿y qué mierda crees que pasa cuando lanzas 20 kilómetros cuadrados de roca lunar, congelada en el tiempo y cargada hasta el culo de autoridad de la codicia, directo al sol? Exacto. El Sol y se tiró un peo. No, no se destruyó ni colapsó ni nada digno de un final de temporada. ¿Quién demonios tiene el ego para pensar que va a romper el Sol con una piedra? Pero sí, se ofendió. Se irritó. Se sintió atacado, el muy delicado. Una pequeña llamarada solar del tamaño de un planeta entero salió disparada de su superficie como si el Sol hubiera tenido una indigestión galáctica, todo por culpa de un otaku con tendencias destructivas y cero comprensión del equilibrio astronómico. Y claro, esa cosa vino directo hacia él. No se quemó, obvio. Ni un rasguño. Pero la llamarada lo empujó. Lo sacó disparado como si fuera una bolsa de basura cósmica. Voló. Como imbécil. Y voló más. Años luz de vergüenza comprimida en 5 segundos. Y claro, la luna ya no tenía suficiente gravedad para jalarlo de regreso. Se estaba yendo. Al infinito. Como un idiota glorificado. Jódete, gravedad, murmuró, mientras ya consideraba seriamente quedarse flotando para siempre, como un mueble olvidado del sistema solar. Pero no. No podía quedarse así. Tenía dignidad. No, ya no la tenía desde que se dejó lanzar por un maldito caballero al espacio. Tal vez dignidad no tenía, pero sí opciones. O sea, tenía una opción. La autoridad. Esa cosita simpática que lo hacía intocable, inmortal, insoportable. Oh. Bueno, esa cosa era lo suficientemente rota como para romper el concepto de movimiento si se le daba la gana. El problema era el maldito vacío. No hay aire en el espacio. ¡Qué sorpresa! Detenerlo no servía de nada. Así que mientras la luna se hacía más y más pequeña como su autoestima, su Vagulus buscaba alternativas. Tenía que resolverlo antes de terminar como adorno galáctico. Y entonces le llegó una idea. Brillante no era. Pero sí de esas tan absurdas que solo se le ocurren a alguien con poderes rotos y nulo aprecio por las consecuencias. ¿Y si detenía la luz? Así, en seco. ¿Qué podría salir mal? Sí. Esa cosa que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esa que define el tiempo, la percepción, la realidad. Esa mera. Solo pensar en eso le dio dolor de alma. Inmediatamente, su propio cerebro quiso demandarlo por intento de suicidio cuántico. Detener la luz. ¿De verdad? ¿Sabía siquiera lo que eso implicaba? Claro que no respondió en voz alta, a nadie, porque estaba solo, en el jodido espacio. Porque si detenías la luz, ¿no jodías el tiempo? ¿No metías el universo entero en una licuadora de paradojas? ¿No acababas atrapado en una foto borrosa de ti mismo cagándola para siempre? Sí. Definitivamente. Pero la idea seguía ahí, brillando como una estrella maliciosa. ¿Qué pasaba si te agarrabas de los fotones? Si los congelabas en el tiempo y los usabas como cuerdas de parque infantil galáctico. Pánico existencial. Pero ya estaba en la luna. Ya se había gritado a sí mismo. Ya había hecho berrinche. Ya había matado y regresado de la muerte, ¿qué más daba? Así que lo hizo. Porque sí. Porque podía. Y, contra toda lógica, funcionó. La luz. Se detuvo. Literalmente. Como si el universo hubiera dicho: ok, tú mandas, papá. Sintió los fotones solidificarse. No metáforas. Literal. Como si el espacio tuviera sogas invisibles y las estrellas fueran peldaños. Se agarró de la luz como quien se cuelga de una cuerda de tender ropa y se impulsó. Un tirón, 2, 3. De vuelta a la luna como una versión cósmica de Tarzán con delirios de grandeza. ¿El resultado? La luna no aguantó una mierda. Apenas sus pies tocaron la superficie, comenzó el drama. Primero un colorcito rosa tierno, casi coqueto. Luego un tono rojito sonrojado, después ese rojo nuclear que te dice: amigo, date cuenta. No era rubor. Era el equivalente lunar de un infarto múltiple. La superficie crujió. Grietas zigzagueaban como si la piedra estuviera convulsionando. El calor trepaba, serpenteando por los pies de su Vagulus, que ni se inmutaba. La luna iba a explotar. Por supuesto que sí. Y todo porque alguien muy imbécil había arrojado una roca con autoridad cuántica directamente hacia el jodido sol. Y había sido glorioso. Puta vida, susurró, mirando cómo todo se iba a la mierda con estilo. Miró hacia el disco flotante. Su hogar. Su desastre personal. Bueno, técnicamente no era suyo.
Pero lo suficiente como para sentirse responsable. Era el plan, ¿no? Volver. Patear unas cuantas puertas, gritarle a Subaru-chan, besar a sus esposas como si nada hubiera pasado, destruir otro edificio por accidente. Lo de siempre. Rutina de sábado. Flexionó las piernas, listo para saltar. Y entonces lo vio. No. No, 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 no. El borde del mundo. Ese borde ridículo que ya lo había ofendido bastante con su mera existencia, empezó a deshacerse. El agua de la cascada y se evaporaba. No caía. No se dispersaba. Simplemente dejaba de existir, como si alguien hubiera seleccionado la herramienta de borrador y la estuviera pasando con rabia por el extremo del universo. La niebla se retorcía, el cielo se deshacía como una pintura barata expuesta al sol, los contornos del mundo se resquebrajaban en grietas geométricamente horribles. Una región entera, antes nevada, empezaba a derretirse con una lentitud grotesca. Porque claro, la roca no destruyó el sol. Pero jodió todo lo demás. El equilibrio. La coherencia. El maldito motor gráfico del mundo. Puta madre, susurró, con la voz atrapada en la garganta. Y entonces, pánico. Mis esposas. Gritó, como si con eso pudiera revertir la física. Van a morir todas. Y yo también. No, 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 no. Se agarró la cabeza, uñas clavándose en el cuero cabelludo, ojos abiertos como puertas del infierno, viendo en tiempo real cómo su gracioso chiste cósmico se transformaba en la receta exacta para la extinción total. Y entonces sí, la luna explotó. De la nada. Sí, así de ridículo. Nada de avisos, nada de advertencias, ni una mísera alarma. Un segundo estaba allí arriba, mirando como imbécil. Al siguiente, la luna se despedazaba en un fogonazo brutal, una explosión seca, un rugido sordo que lo mandó a la mierda sin compasión. Sintió la onda expansiva como una patada en el alma, y durante una fracción de segundo, pensó que si existía el karma, seguro estaba aplaudiendo. Y después el espacio se quebró. Y eso solo quiere decir una cosa. El mismísimo cosmos diciendo, ya. Paren todo. Se murió alguien importante. Y lo fue. Oh, sí. Lo fue. Subaru-chan. Esa perra murió. Ella murió antes que él. Gracias al cielo. Que algún dios le dedique un minuto de silencio, porque nadie más va a tener el tiempo. ¿Y ahora? Solo quedaba una cosa. El viejo, odioso, maldito ciclo de siempre. Return by Death. Y entre los escombros del cosmos partido, como un eco que se niega a morir, la voz de Emilia se filtró. Tan dulce, tan fuera de lugar, tan jodidamente pura que parecía una broma. Yo creo que el matrimonio es algo feliz, el universo se burlaba, claro. El loop se cerraba, cruel y perfecto. Regresó al pasado sin siquiera tener la dignidad de morir como el imbécil que era. Gracias al cielo. Gritó Subagulus, tirándose de rodillas en la iglesia, tan dramático como siempre. Gracias, Dios. Gracias, Satella, lo que sea. Esta vez le tocó a ella primero. Jaja. ¿Qué estás diciendo? La voz de Emilia flotó, incrédula, medio ofendida, sin entender ni por asomo por qué ese lunático le daba gracias a la bruja de la envidia de la nada. Pero él la ignoró. Su cabeza todavía era un tornado de imágenes y mugre, todo mezclado, todo retorciéndose. Imagínate, morir por esa clase de cagada. Sería, honestamente, el colmo de lo ridículo. Volvió. Otra vez. Era la cuarta. Perdió la cuenta en algún punto entre la desesperación y el puro absurdo. 2-2 llevamos punto. Primero, él la mató por error. Luego, ella lo torturó sin compasión. Luego Regulus fue un idiota y se ahogó como un pescado. Y ahora, ella murió quién sabe cómo, pero oye, murió. Punto para él. Jaque mate, aunque en realidad nadie ganaba una mierda. Rió, una carcajada rota que se perdió en el aire viciado del templo, encorvado con la frente casi pegada al suelo. Jajaja, y fue apenas un suspiro gastado. Esto sí es un matrimonio, de verdad, carajo. Sintió la mirada de Emilia. Pesada, constante, esa clase de presencia que no necesitaba palabras para amenazar con partirle la cabeza. No levantó la vista. No pensaba darle el gusto de verlo entero, ni tampoco podía fingir fuerza. Se llevó una mano al rostro, tanteando los pómulos, las mejillas, los ojos todavía húmedos de ese reinicio de mierda que casi lo hace reventar como una palomita lunar. No vuelvo a lanzar piedras al sol. Ni por joder, un pensamiento tan automático que dolía. Más que una promesa, era la oración de un condenado que ya ni se toma en serio. Miró a sus esposas.
Ahí estaban, agrupadas como ganado bien entrenado, esas muñecas rotas que le decían que todo seguía en su sitio. Ruinadas, sumisas, silenciosas. Eso era lo único que importaba ahora. Sacarlas, largarlas de ahí antes de que el destino decidiera darles otra patada. Váyanse de aquí. Rápido. Tronó la orden, con la voz áspera, un grito rasgado que no admitía ni réplica ni consuelo. No había tiempo para ternuras. Ni preguntas, ni lágrimas. Solo esa urgencia brutal que arde cuando la muerte te respira en la nuca. Parpadearon. Alguna intentó preguntar algo, las palabras atascadas en la garganta, pero no les dejó margen. Subagulus se irguió de golpe, pura decisión violenta. La puerta principal estalló en astillas, madera y hierro hechos polvo con solo un movimiento de su mano. Sonó como un trueno en la nave de la iglesia, el eco de una autoridad que ya no jugaba a ser amable ni sarcástico. No lo voy a repetir. Largo. Fuera de aquí, ahora mismo. No era súplica. Ni ruego. Era el pánico convertido en decreto. Era la sentencia de quien sabe que si dudan un instante, se mueren todas, y él primero. Ellas, por fin, se movieron. Sin mirar atrás, sin preguntar nada, porque sabían joder, claro que sabían que si se quedaban medio segundo más, el próximo desastre tendría su nombre grabado. Una tras otra, corrieron, desaparecieron entre gritos ahogados y tropiezos, huyendo por el pasillo principal, saliendo por la puerta rota como ratas escapando de un incendio. Emilia se tensó, lista para hacerle frente con esa magia suya de niña buena, pero ni tiempo le dio. Ya la tenía cogida del cuello antes de que pudiera abrir la boca. Soltó un grito, medio sorpresa, medio rabia, el tipo de sonido que siempre sale cuando uno entiende que está a merced de un monstruo y ni siquiera puede odiarlo como se debe. Alto, alto, masculló, apenas prestando atención, mirando de reojo para asegurarse de que todas salían, solo entonces soltando el aire como si hubiera estado aguantando la respiración desde el principio del apocalipsis. Cerró los ojos con un alivio casi humano cuando la última mujer desapareció. Se giró, mascullando más para sí mismo que para Emilia. Vamos a intentarlo de nuevo, pero esta vez lo haremos bien, esperaba, casi rezando para que esos dos idiotas llegaran de una vez. Ya no más bucles. No. Ni uno solo más. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.